Hola, ¿cómo están? Sean bienvenidos a su programa Impuestos y Defensa Fiscal, así como otras cosas más. Me presento, soy el doctor Armando Piedra, de Piedra Consultores, y para este programa pues tengo aquí de invitado a mi gran amigo y socio Freddy. Freddy, ¿cómo estás? Hola, es un gusto estar con ustedes, amigo. Gustazo. Para mí es un honor compartir el panel contigo y pues vamos a tocar temas muy interesantes que se van a divertir y les van a gustar y vamos a aprender. No te lo pierdas. Bienvenidos. Hola, ¿cómo están? Ya estamos aquí de regreso. Bueno, oye Freddy, en diciembre 2020, bueno, ahorita estamos ya terminando con las declaraciones anuales de las personas morales y ya empieza todo este trajín para el tema de las personas físicas para el 30 de abril. Pero a mí me gustaría que platicáramos un poquito sobre lo que sucedió en diciembre, amigo. En diciembre salió el plan maestro de la presidenta Sheinbaum, en donde tiene ahí 3 ejes importantes, y ese eje, pues uno de ellos es el acercamiento o el acompañamiento con los contribuyentes. El otro es dar facilidades para la regularización fiscal. Ese es un tema bien importante que lo veremos en otro programa, pero nos permite regularizar a personas con adeudos fiscales o créditos fiscales de 2024 hacia atrás, ¿no? Sería bueno que lo tocáramos también, y porque hay una reducción ahí de 100% de recargos, multas y gastos de ejecución. Está la eliminación de la declaración anual para los reciclos. Pero bueno, el tercer eje es el combate a la evasión y al contrabando. Y aquí se mete mucho al tema de evitar contrabando, y el tema de la evasión se mete mucho al tema de atacar la facturación apócrifa, ¿no? A las empresas factureras. Y bueno, el 31 de diciembre, cuando ya estábamos a punto nos estábamos preparando para el tema de la cena, el 31 de diciembre del 2024, en el Diario Oficial en la tarde, aparece una reforma en el 19 constitucional que habla o se refiere a la prisión preventiva oficiosa. ¿Qué pasó ahí, amigo? ¿Qué fue lo que amigo, sucedió? primero que nada es un gusto compartir contigo este panel. ¿Qué es lo que pasó? Mira, este tema respecto a las factureras, que es un tema que se ha pronunciado mucho nuestro Ejecutivo a través de la Secretaría de Hacienda, en donde solicita que prácticamente se lleve a cabo esa prisión preventiva oficiosa en contra de los contribuyentes o en contra de los factureros. Pero este tema ya venía desde hace algún tiempo en el Código Nacional de Procedimientos Penales. ¿Qué te quiero decir? Que efectivamente el Ejecutivo ya decretó, ¿sí?, esa prisión preventiva oficiosa en contra de aquellas personas que se dedican precisamente a eso, a la venta de facturas, a lo ilícito que conlleva precisamente para la autoridad fiscal en esos términos, amigo. A ver, yo aquí busqué un concepto de prisión preventiva para que pues, lo puedan entender las personas de a pie que nos hacen el favor de vernos. Pues dice, la prisión preventiva oficiosa es una medida cautelar que ordena la detención automática de una persona acusada de ciertos delitos graves, sin posibilidad de libertad bajo fianza. Esta medida se aplica cuando los delitos están señalados en el artículo 19 constitucional. Antes de esta reforma, los delitos que ameritaban prisión preventiva oficiosa incluían delincuencia organizada, homicidio doloso, secuestro, trata de personas y delito con armas de fuego de uso exclusivo del ejército. Entonces esto quiere decir que la facturación apócrifa, el delito de venta de facturas,
se asemeja a un tema de delincuencia organizada, a un tema de homicidio, a un tema de secuestro, a un tema de trata de personas o de delito con armas de fuego. Es importante la reforma, ¿no? Por supuesto que es importante, y a ese delito se le está dando la importancia porque prácticamente en un porcentaje que realizó la Secretaría de Hacienda existen muchas empresas que son factureras. Ahora, ¿qué es lo importante? Acuérdate que el artículo 69B, que fue también en 2013 también realizado. Bueno, aquí hay una cronología que es la que quiero que platiquemos, ¿no? Y ahorita lo veremos. Por ejemplo, como bien dices y acabas de mencionar, en el 2014, ¿sí?, se crea el artículo 69B del Código Fiscal de la Federación. ¿Sí? En el 2019, el artículo 113 bis del Código Fiscal de la Federación, y ahorita en el 2024 para 2025, el 19 constitucional. Quisiera que hiciéramos este recorrido, ¿no? En el 69, ¿qué es el 69B? Se establece la facultad del SAT para presumir la inexistencia de operaciones amparadas. Y en el 2019, el artículo 113 bis del Código Fiscal dice: la emisión y uso de facturas falsas es tipificada como delito grave con pena de 2 a 9 años de prisión. Y ahora, en el 2024, se sugiere la prisión preventiva oficiosa. ¿Sí? Estando el 69B y el 113 bis, ¿realmente qué cambia con esta prisión? Que no puedes llevar tu proceso afuera, que tienes que, si quiere la autoridad, si considera que es una medida cautelar que se debe de tomar, o Sí. ¿Cómo estamos Primero aquí? que nada, hay que entender que la Secretaría o la autoridad fiscal tiene que dar los elementos al Ministerio Público, y el Ministerio Público, de acuerdo al 19 y de acuerdo al 21 constitucional, es el que tiene esa posibilidad de solicitar esa prisión preventiva oficiosa. Como tú bien lo acotaste, efectivamente la persona tiene que estar adentro, llevar su procedimiento adentro y ya no afuera. Bueno, entonces, revisando este cronograma de cambios legislativos 69B, 113 bis, Freddy, ¿qué cambia ahora con la prisión preventiva? O sea, ¿qué es lo que sucede? Porque esto ya existía, ¿no? Ya el 113 bis te dice, ya es un delito, ya te da una pena corporal, ¿no? Ya te encierran, ¿sí? Pero ¿qué es lo que cambia? ¿Por qué llegamos al 19 constitucional? ¿Qué es lo que está intentando la autoridad? Mira, con este cambio en el artículo 19 constitucional, le están dando una herramienta al Ministerio Público de poder llevar a cabo esa prisión preventiva oficiosa. ¿Por qué? Porque si bien es cierto que ya estaba contemplada en el Código Nacional de Procedimientos Penales, esto fue dejado sin efecto por la Suprema Corte de Justicia, atacando los derechos humanos y todo lo que han hecho en paneles internacionales. Pero bueno, al final considero que la aplicación del 69B, del 113 bis del Código Fiscal de la Federación, no tenían esa herramienta que necesitaba el gobierno para poder justificar por qué iban a meter a la cárcel a un facturero, a un contribuyente que está haciendo prácticas desleales en contra de la autoridad. Sin embargo, como ya es un tema constitucional, ya está plasmado entre ese artículo 19, esa prisión preventiva oficiosa, por supuesto que ahorita el Ministerio Público puede y debe realizar esa prisión preventiva, que es una medida cautelar, porque se pueden utilizar otras medidas cautelares, pero para el tema, como tú bien lo estableciste, de la venta de los comprobantes fiscales o operaciones inexistentes, ya tiene esa facultad tanto la autoridad fiscal como el Ministerio Público. A ver, te voy a decir cómo entendía yo las cosas. Yo entiendo que de repente la autoridad, a través de sus facultades de comprobación o a través de diferentes medios, pues puede determinar la presunción de operaciones inexistentes, ¿no? Y hay un procedimiento en el 69B, ¿sí?, ¿no? Y después de ahí se podía derivar si se había cometido un delito. Es correcto, ¿no? Conforme al 113 bis del Código Fiscal de la Federación, se discute este delito, se defiende, se lleva el proceso, y si hay una prisión,
pues, se ejecuta, ¿no? la sentencia, lo que se tenga que dar. Yo lo que alcanzo a ver es que en este 19 constitucional ya no necesitamos facultades de comprobación. O sea, en cualquier momento, digo, con elementos por parte del Ministerio Público que tenga a su mano, puede haber alguna querella, puede considerarse como que amerite la prisión preventiva oficiosa. Uh-huh. Entonces, en ese momento te encierran y todo el proceso ya lo llevan adentro, ¿no? Mira, es algo bien importante que hay que distinguir el aspecto penal del aspecto administrativo. El aspecto penal se va precisamente a esos delitos. Por el solo hecho es la conducta. Acuérdate que el proceso penal simplemente es el hecho de que tú quieras vender facturas o ponerte en ese supuesto. Ya tienes esa intención de hacer algo indebido. Ese es el dolo y es la materia penal. Y en la materia administrativa, como tú lo señalaste, pues prácticamente las autoridades ejecutan sus facultades de comprobación, derivan determinan un crédito fiscal y con eso son elementos de acuerdo al 400 bis del Código Nacional de Procedimientos Penales también, en ese sentido donde te dice ese artículo que necesariamente se tiene que tener un documento determinante en donde se pueda manifestar la autoridad fiscal con el Ministerio Público. O sea, le tiene que dar los elementos de investigación, de aportación, en donde se verifique que efectivamente el contribuyente tuvo esa conducta de ilicitud, para que esas pruebas posteriormente el Ministerio Público las solicite ante un juez y efectivamente solicite esa medida cautelar de esa prisión preventiva oficiosa. Pero son dos temas que involucra prácticamente ese artículo 19 constitucional, tanto el aspecto penal como el aspecto administrativo. Bueno, si bien entonces hablábamos de que el 69B te metía en muchos problemas, porque también es una realidad que hay mucha gente que ha sido afectada, ¿no? No sé, recibió facturas de algún proveedor que fue señalado en el 69B y él no tenía ni la más remota idea y su operación era real, ¿no? Entonces, hoy los empresarios, ¿qué tienen que hacer, Freddy? O sea, ya está ahí la reforma. Entonces, al final creo que tenemos que desarrollar más este concepto y ejecutar más este concepto de un compliance fiscal en las empresas, ¿no? Para poder evitar que tengamos alguna situación que esté fuera de nuestro control. Es decir, ¿cómo sé que yo el día de mañana contraté los servicios y alguien me dio una facturación, me lo dieron de una empresa que es una empresa facturera, ¿no? O sea, porque pues también está el que hace la deducción, no nada más el que emite, ¿no? Entonces tendría que estar incluido. ¿Qué tenemos que hacer ahorita, Freddy? ¿Cómo desarrollamos este compliance fiscal para que los empresarios pudieran pues tratar de estar protegidos o prevenir este tipo de situaciones? Es un punto muy importante porque en México la mayoría de las empresas no opera con una prevención de tipo fiscal. Y te voy a decir simplemente uno de los aspectos que nosotros hemos desarrollado, que por ejemplo es un contrato de control de obligaciones, porque bien tú lo manifestaste nuevamente. Hay empresas que te dan un comprobante y no sabes si en este momento que te lo dio está operando bien, cumple con sus obligaciones, paga seguro social, paga Infonavit y paga todo lo que tiene que pagar ante cualquier autoridad fiscal. Pero posteriormente esa empresa puede irle mal, puede desaparecer, puede tener algún tipo de situación ajena a la empresa que está realizando esa operación. Por lo tanto, es importante que hagan esa prevención, que hagan esa valoración de con qué contribuyente vas a llevar a cabo esa prestación de servicios, esos contratos que tú celebras día a día, tu operación. Entonces, sí es importante que tú como empresario o como contribuyente valores con quién vas a celebrar operaciones y te prevengas. Ese compliance necesariamente tiene que estar establecido dentro de la operación de una empresa. Prevenir es mitigar posteriormente esos 69B, porque aparte ese artículo 69B, Armando, no te dice hasta en qué momento va a dejar sin efectos esas operaciones inexistentes. Porque te comento, en el 2014, 2013, cuando empezamos con el 69B,
a la fecha siguen estando publicadas esas empresas que fueron desde el 2014 las primeras y siguen apareciendo. Ya llevamos más de 10 o 11 años y aún el 69 sigue estando operando en esas empresas. Por eso precisamente la autoridad, como en 69 te publicaban y no hacían nada más que investigar o fincarte un crédito o dejar sin efecto las operaciones que tú tenías, por eso las autoridades buscaron estos mecanismos, porque ya no es lo mismo que tengas una situación administrativa, totalmente puedes jugar, puedes presentar un medio de defensa, te puedes ir a 2 o 3 o 4 o 5 años con todos los medios de defensa que tenemos a una situación penal, porque cuando es una situación penal te vas a tener que presentar. Bueno, ya no se esperan necesariamente. En cuanto ellos tengan el indicio del delito, ellos ya pueden ejecutar la prisión preventiva, ya agotar. Bueno, nosotros aquí en el despacho, viendo este tipo de situaciones, hemos desarrollado aquí un protocolo, ¿no? Un protocolo de compliance fiscal, ¿no? Para los empresarios, ¿no? Bueno, ¿cuál es el objetivo del protocolo? Es implementar un conjunto de medidas preventivas y correctivas que permitan a las empresas cumplir con sus obligaciones fiscales, evitar riesgos relacionados con la emisión de comprobantes fiscales simulados y garantizar un marco de operación alineado con las disposiciones legales y regulatorias vigentes. La primera parte, Freddy, sería un diagnóstico inicial del cumplimiento fiscal, ¿no? Eso es con lo que tendríamos que iniciar. Es, número 1, revisar las operaciones fiscales actuales. Verificar que todos los comprobantes o CFDIs emitidos y recibidos cumplan con los requisitos establecidos en el artículo 29 y 29A del Código Fiscal de la Federación, ¿no? Y buscar nuestras operaciones que pudieran ser consideradas como simuladas de acuerdo al 69, ¿no? El segundo punto sería un análisis de proveedores y clientes. Bueno, dentro de este protocolo vendría el que te dije, análisis de proveedores y clientes. Sí, es correcto. O sea, tendríamos que ver que este tipo de proveedores o clientes no estén listados, no estén listados en el diario oficial como EFOS, ¿no? Tendríamos que buscar implementar un procedimiento de due diligence, de validar la situación fiscal de tanto de clientes y proveedores, ¿no? Y no nada más con las empresas, porque acuérdate que ahorita ya esos responsables solidarios, esos retenedores que configuran también a las empresas o que están dentro de las empresas, también nosotros recomendaríamos que no nada más serían las empresas como tal, sino las personas que están como accionistas o como representantes, y verificar que esas personas físicas que connotan la empresa, también no estuvieran en un supuesto de lo que estamos nosotros comunicando del 69, porque me ha tocado a mí en lo particular que a veces las empresas como tal no están en el 69B, doctor, pero en muchas ocasiones los socios o los accionistas son los que están publicados dentro de las listas como personas físicas, y hay que tener mucho cuidado porque la autoridad está relacionando ya a los accionistas con las empresas, con los proveedores y con los clientes. Entonces hay que tener mucho cuidado, no nada más a la empresa, sino a las personas que conforman, personas físicas que conforman a las empresas. Muy bien. Dentro del protocolo, el punto número 3 sería la validación de la materialidad de las operaciones. Es los contratos, los órdenes de compra, correos, cotizaciones, inventarios, todo lo que... Entrega de mercancía, la documentación de la entrega de mercancía. El flete de las transportistas, todo lo que podemos entregar a la autoridad para manifestar. Y los entregables en el caso de prestación de servicios, ¿no? Dictámenes, informes. E inclusive fíjate que hay unas tesis de jurisprudencia de la Suprema Corte donde te dice que inclusive puedes utilizar dictámenes periciales, dictámenes de tus asesores fiscales, donde demuestren que efectivamente hiciste una consulta por esos proyectos que tú vas a realizar o esas compras que tú vas a realizar. Todos esos documentos de alguna forma hacen que se tenga la certeza de que todas las operaciones que tú realizaste son transparentes. Entonces eso es un punto bien importante que aprobó y que de alguna
manera valoró la Suprema Corte de Justicia con el dictamen de un especialista en el tema que tú estás tratando. Eso es bien importante y a veces no se toma mucho en consideración. O si tuviste algún medio de defensa, si tuviste un medio de defensa porque aquel proveedor no te cumplió con lo que tú querías o con un cliente. Entonces son aspectos importantes que todo eso conforman la materialidad y que de alguna manera hay que realizarlo y se ocupa todos esos documentos que a lo mejor no son importantes o que no se toman en consideración. Todo es un conjunto que al final eso te suma y hace que sean valoradas todas esas pruebas y que efectivamente puede quedar sin efecto ese 69B, doctor. Bueno, también traemos implementación de medidas preventivas, ¿no? O sea, es importante tener políticas y procedimientos de facturación, ¿sí? Entonces, auditorías internas recurrentes, ¿no? Donde se tienen que revisar aleatoriamente las operaciones que está llevando nuestro personal y sobre todo el tema de la capacitación del personal, ¿no? Son de las que podemos poner. Ese tema de la capacitación que ahorita estamos comentando, la Secretaría del Trabajo, acuérdate que ha iniciado revisiones ahorita por todo lo que se está programando y toda la reforma que se hizo. Acuérdate que también tuvimos esos supuestos y ahorita se están implementando ya revisiones por la Secretaría del Trabajo y hay que tener mucho cuidado, que como yo les comento, inclusive esas auditorías por parte de esa autoridad fungen también como complemento para demostrar que efectivamente la empresa tiene trabajadores, que tiene una infraestructura, que tiene una base de datos, que tiene todo y que suman precisamente a las operaciones que realiza la empresa día a día. En muchas ocasiones podemos verlo como un problema y sin embargo nosotros todos esos elementos de convicción nos llevan a demostrarle a la autoridad que estamos cumpliendo con todos esos requisitos para el 69, doctor. Bueno, yo también agregaría, tenemos más puntos que hablar para este protocolo de compliance, pero pues es importante tener un comité, ¿no? Es importante y no le da a la empresa esa transparencia. ¿Cómo se llamaría este comité? ¿Comité de fiscal? Podría ser un comité fiscal, un comité de valoración, de tu día a día, seguimiento, como le quieras poner. Simplemente te voy a comentar que están obligadas empresas a que por lo menos en medio año se realice un acta de asamblea para ver precisamente qué es lo que pasa en la empresa, cómo está la empresa, vamos bien, vamos mal, qué le ponemos. Ese documento que necesariamente debe tener en sus documentos contables como tal, la empresa, son pocas que llevan a cabo esas actas de asamblea, en donde se den los informes y en esos informes podemos manifestar cuáles son las operaciones más representativas de la empresa, se protocoliza y le estamos dando una fecha cierta a todo lo que está realizando la empresa a la mitad del año, podría ser también. Sí, bueno, lo que pasa es que este comité al final tendría que ser el comité encargado de implementar todo este protocolo de compliance fiscal. Tanto estamos hablando como el preventivo como el correctivo, ¿no? En la forma en que se eligen los proveedores, la forma en que se realizan los contratos, la forma en que se tiene la materialidad, la forma en que se hace ese due diligence sobre las empresas prestadoras de servicios para ver si cuentan con el personal, si el personal está en el seguro social o no está en el seguro social, si tienen estructura o no tienen estructura o tienen algún tema Fíjate, doctor, en el tema fiscal, que ahorita, ¿no?, que comentas todo lo que y las operaciones realizar relevantes, ¿no? Las operaciones relevantes que estén súper bien respaldadas por los contratos y sobre todo este tema de la materialidad que quede bien. Mira, les vamos a dar una buena estrategia. Fíjate que se ha hablado mucho de la fecha cierta y que si fue y que hiciste el contrato y que todos esos temas que bueno, ya la fecha cierta no te da el tema de la simulación. De tenerlas con un notario. Quítense de problemas. ¿Qué hay que hacer? Que tus contratos más representativos, mediante un escrito, nosotros lo que hacemos es que se los hacemos del conocimiento a la autoridad, ¿sale? Le hacemos un escrito libre y le damos de conocimiento que estamos firmando estos contratos con tales empresas y al final ese acuse donde le hacemos del conocimiento esos contratos y prácticamente tienen una validez porque se los ponemos de conocimiento a la autoridad. Entonces ya nos quitamos esa situación de decir, oye, fecha cierta, no fecha cierta, autoridad, en tal fecha yo te presenté un escrito libre y te dije que iba a celebrar esta operación que es representativa para mi empresa y lo tuviste de conocimiento. Aquí está el acuse,
Entonces, de alguna manera buscamos alternativas reales, porque nosotros sí nos dedicamos a apoyar, a ayudar, pero en el tema que realmente hacemos las cosas de origen. No nos vamos a la teoría, porque la teoría de verdad hay muchas cosas y no se lleva a cabo. Nosotros sí tomamos los elementos de convicción y le damos esa seguridad tanto a la autoridad fiscal como a nuestros clientes. ¿Por qué? Porque si tú vas a hacer una operación transparente, no tienes por qué ocultarlo. Al fin y al cabo, ese documento, ese contrato, se lo vas a mostrar en una facultad de comprobación. Mejor nos anticipamos, se lo damos por escrito y al final, si no nos contesta la autoridad, pues entonces existen mecanismos o medios de defensa que pueden ser utilizados. Pero situaciones como esta las vamos a estar presentando en estas charlas fiscales, que más que charlas queremos darle apoyos, alternativas de solución a las empresas, porque lo que estamos viviendo con la reforma al 19, con la reforma al 21, con la reforma al 22, ayer precisamente se acaba de publicar nuevamente reforma al 19 constitucional, y bueno, de alguna manera hay que estar al tanto de todo lo que está realizando la autoridad fiscal y preveniendo. Aquí lo más importante, compliance, prevención y todo lo que hemos hablado ahorita lo podemos realizar antes de que llegue la autoridad y bueno, pues pueda de alguna manera fincarle un crédito si les va barato, y si les va mal, pues una prisión preventiva oficiosa. Hay que tener mucho cuidado y bueno, pues esas son algunas correcciones o algunas prevenciones que les podemos nosotros recomendar a nuestros clientes. Bueno, pues yo creo que hasta aquí agotamos este tema. Es importante todo este tema del compliance fiscal, de estos protocolos, como bien lo dices, Freddy. Y bueno, antes, perdón, de que terminemos, doctor, algo muy importante para los clientes, para los empresarios o para las personas físicas. Hay que tomar muy en consideración la reforma judicial. Actualmente hablamos ahorita de cómo se puede defender o cómo podemos apoyar a las empresas, pero a partir del 2026 y 2027 con la reforma judicial hay que tener mucho cuidado. Los tiempos para el Tribunal Federal de Justicia Administrativa se acotaron. Les están dando 6 meses para que puedan de alguna manera determinar una sentencia o resolver una sentencia. Lo mismo va a pasar para los tribunales colegiados. ¿Qué les quiero decir? No es que podamos meterles miedo, pero hay que hacer una prevención, porque considero que los medios de defensa en el 2026 y en el 2027 va a ser un tema de verdad muy complicado para nosotros que nos gusta estudiar, para la defensa, para las planeaciones, va a ser muy complicado. Yo creo que el contribuyente a partir de esos años, considero que ya no debe de irse tanto a un medio de defensa. Hay que aclararlo, hay que agotarlo en las facultades de comprobación. A ver, al final lo que estás diciendo es ya prevengamos alguna situación, implementemos los protocolos, implementemos este tema de compliance, evitemos llegar a una auditoría, evitemos llegar a un crédito y evitemos llegar a un tema de índole penal, de tema legal, ¿no? Hay que buscar arreglarlo antes. Bueno, pues hasta aquí este tema. Muchas gracias, amigo. No, amigos, un gusto, un placer. Nos estamos viendo para la siguiente y estaremos dando ahí próximos videos sobre otros temas. Muchas gracias. Muchas gracias.